Ahora toca dejarse abrazar, nada más. Confiar plenamente. Es entregarse aquí que venimos, que nos den la muerte espiritual y nos hagan renacer de manera espiritual. ¿Cómo estáis? Yo soy Xavi. Yo soy Caro. Somos los facilitadores del retiro de Flor de la Vida, terapia integral. Y este ha sido nuestro retiro. El primer día no está diseñado para hacer, sino para volver. Volver al cuerpo, volver a sentir, volver a habitarte. Salimos del piloto automático y empezamos a reconocer cómo estamos realmente. Con 3 días muy estructurados, con mucho cariño, con mucho amor, llegamos realmente a encontrar y dar con la tecla de por qué sufrimos, de por qué nos encontramos mal, ¿no? Efectivamente ha sido un viaje maravilloso de poder acompañarles a las personas que les llegó este llamado de la Madre Naturaleza para llegar a estados de la conciencia que muchas veces son muy difíciles de llegar, pero detrás de un trabajo previo y profundo, y sobre todo con una contención llena de ternura, de calma y de amor. Este retiro no empieza trabajando, empieza bajando el ritmo, porque no puedes transformar nada si tu cuerpo está en alerta. Durante estos días también hay una preparación interna, a través de la alimentación, el descanso y ciertos cuidados específicos, para que el cuerpo se vaya afinando. No es una dieta como tal, sino es una forma de preparar el cuerpo para recibir de la mejor manera a lo que va a recibir. A través de prácticas de mindfulness, respiración y presencia corporal, el sistema nervioso empieza a regularse. Y es ahí donde el cuerpo abre ese espacio para bajar la defensa y poder abrirse al proceso. El cuerpo guarda lo que no hemos podido procesar. Por eso trabajamos desde lo corporal, el movimiento consciente y el contacto con la naturaleza. Porque cuando el cuerpo se siente seguro, empieza a soltar. Y cuando todo se desacelera, aparece lo importante. Lo que duele, lo que pesa, lo que llevamos tiempo evitando. Por eso, antes de avanzar, ponemos una intención clara. Porque una intención da dirección al proceso. El segundo día no se trata de ir más lejos, sino de ir a lo profundo. Utilizamos herramientas específicas que ayudan a calmar la mente, regular el cuerpo y abrir espacios internos. Aquí si cada uno tiene que romperse, tiene que llorar, tiene que gritar, tiene que sentir, por favor. Estamos en el mejor ambiente posible. Este bosque parece hecho para nosotros, ¿vale? El movimiento que veis arriba, precisamente es donde empieza ese movimiento que vamos a tener dentro. La naturaleza para adquirir fuerza mental, para adquirir voluntad para hacer las cosas, para dejar de esperar y tener la fuerza y la voluntad para hacerlo. Yo le quiero pedir la abuelita, tabaco, a través de la medicina en base del rapé, de esa energía masculina que sostiene, que protege, que me sostenga, que me proteja y que me ayude a desbloquear aquellas cosas que están ahí en lo profundo de mi consciente y que todavía no he podido ver y trabajar. Para mí es el rapé más sagrado, más
increíble que existe, ¿vale? Que realmente le tenemos que intencionar un poco de otra manera, ¿no? Hay que darle un respeto un poco diferente. Y os agradezco por haber escogido el primer rapé porque para mí es algo... Me emociono, ¿no? Porque este rapé y lo que os va a hacer es increíble, realmente me genera un amor dentro y una emoción que me da mucho sentido, ¿no? A la vida y a lo que hago. Sé que gracias a los tres por dejarme compartir con vosotros esto tan especial, ¿vale? Y vamos allá que es maravilloso. Es maravilloso lo que nos espera. ¿Quién quiere empezar? Hay momentos en el proceso donde el cuerpo entra en contacto con la incomodidad, no para sufrir, sino para aprender a sostener. A través de la respiración, la persona descubre que puede atravesar el estrés, sin colapsar. El cuerpo aprende que puede sostener lo que antes evitaba. En este espacio, la escucha profunda y el compartir auténtico es a través de la confianza y del respeto. Nos ayudan a que el grupo se integre de verdad y que cada participante se conecte con los demás. Aquí, las barreras se suavizan, las máscaras caen, nacen relaciones profundas y reales. Poco a poco sentimos que formamos parte de algo más grande, donde todos somos importantes, valorados. Esto transforma un grupo, crea un equipo unido y conectado. ¿Por qué se sufre al tomar el ayahuasca? No sufres por la planta. Sufres por ti porque te peleas contigo mismo para no ver lo que tienes que ver. Y por suerte todos lo habéis visto. Así que por favor mañana va a haber miedo, va a haber tensión, ¿vale? Disfrutadlo. Lo que habéis hecho hoy ya es ir a morir. Ya habéis muerto, ahora habéis nacido todos. Entonces, mañana, haya visión, no haya visión, haya sensación, no haya sensación, haya un sentir, no haya un sentir, disfrutadlo y tened muy claro, todos vamos a tener visión, todos vamos a entender por qué hemos venido aquí, ¿vale? Y lo vamos a entender como lo hemos entendido ahora, es el mismo objetivo, pero con el cuerpo así y con el alma ¿vale? No intenten buscar nada ni ver nada. Solamente intenten sentir. Porque cuando sienten, todo fluye. Este retiro ha sido fantástico, un grupo de personas como vosotros que realmente os habéis entregado, habéis conectado y realmente se ha visto, ¿no?, en todo lo que hemos hecho. Así que os doy las gracias primero por eso, por lo valientes que sois de estar aquí. Y si uno busca el amor, busca que otro le dé lo que uno se puede dar, ya puede esperar sentado, porque nadie te va a amar como te amas tú, ¿no? Entonces, hoy vamos a descubrir eso, vamos a redescubrirnos todos, vamos a realmente encontrar el propósito
¿vale? De cada uno y por supuesto que nos sanen ese propósito, ¿vale? Así que vamos a empezar un poquito. Esto es la semilla, ¿vale? El Pagano Marmala. Ruda Siria, que no os imagináis el tiempo que estuve preparando esta maravilla y no sabéis lo que sale de aquí es arcoíris, pero va hasta arriba, baja, da vueltas, es increíble. Estoy súper amoroso, ¿eh? Vais a tener algo, os juro que os voy a dar mi vida entera aquí, ¿eh? Vamos allá, va. De momento no tomamos, repito, no tengáis miedo porque este no hace efecto de nada, ¿vale? Hace el efecto fisiológico, energético. Esto nos va a dar mucha paz también, ¿vale? Ahora quiero que levantemos el vasito, ¿vale? Le demos la importancia que realmente se merece y realmente le pedimos a la Madre Tierra, a la ayahuasca, a mi hermana, que nos acompañe, que nos dé todo el amor, todo el cariño, el jalón de orejas, todo desde la paz, desde la calma, desde la bondad, desde la luz. Y cuando estéis listos, nos lo tragamos de una. En este punto, el proceso se vuelve interno. Se accede a estados donde la percepción cambia y lo que estaba guardado puede aparecer. Emociones, recuerdos, partes que habían sido evitadas. No se trata de añadir nada, sino de permitir que lo que ya está dentro pueda ser visto. Vale, pues ahora sí, vamos a hacer la intención, sobre todo vamos a entregarnos. Esa es nuestra intención. Ya sabemos qué vamos a conseguir, qué vamos a tener, ¿no? Lo que queremos trabajar. Ahora nos entregamos. Así que, por favor, disfruten de esta maravilla. Adelante. En un proceso tan intenso de descubrir qué es lo que hay dentro que ni siquiera lo sabes, puede aparecer de forma muy potente, que no es que sea malo, ni es bueno, es el proceso de cada uno y cada persona tiene un proceso que realmente es muy diferente. Cada persona siente de una manera distinta a la otra, ha crecido, se ha creado de una manera diferente. Entonces cada persona tiene la percepción distinta. Hay personas que se guardan más dentro, entonces estas personas cuando se enfrentan a ellas mismas directamente, que no es enfrentar, al final es verse de manera sincera en un espejo lo que tienes dentro, puede ser un poco fuerte, puede ser una sensación que parezca que se acaba el mundo, pero ahí está la importancia de la contención, del acompañamiento, del amor
con el que te seguimos, ¿no? El darte esa tranquilidad, esa paz, de que estás en tu proceso, de que estás viviendo lo que tienes que vivir, ni más ni menos. La medicina no te va a dar nada que no estés preparado para vivir. Entonces, hay varias etapas en esta ceremonia, una etapa dura, cruda, donde realmente ves todo ese dolor que tenías guardado. Pero también está la etapa amorosa, la etapa donde ya has soltado, has liberado, has integrado. Entonces esa ya es mucho más tranquila, de sentir, de observar, de entender el porqué, hábitos de tu vida, tu día a día, tus emociones, has estado permitiendo que te sigan haciendo daño. Relaciones, ponerte una máscara, por ejemplo. Entonces todo esto aparece en el ayahuasca y aceptarlo es la parte más dura. Como siempre digo, en el ayahuasca no peleas contra la planta, peleas contra ti mismo, contra tu ego, contra tus emociones. Y lo que buscamos aquí realmente es que las personas se den cuenta de que, siendo sincera con uno mismo, con esta herramienta maravillosa, podemos cambiar todo lo que queramos, con esfuerzo y con dedicación. Ya en sí, la experiencia hoy fue maravillosa. O sea, yo creo que es una herramienta que Dios nos pone en el mundo para utilizarla de la mejor forma, porque te hace ver cosas que uno normalmente o no quiere ver o no las ve, pero sabes que te están causando muchísimo daño. Entonces, al tener esta oportunidad de esta guía maravillosa desde el amor, porque dicen pues, que es la abuelita, la ayahuasca, entonces este amor de abuela que te acoge, pero que a la vez te hace ver también la verdad, ¿no? La verdad de lo que te hace mal en la vida, de lo que estás transitando, de lo que estás viviendo. Entonces fue una experiencia realmente maravillosa de ver. Es como ver tu vida desde otra perspectiva. Yo tuve una experiencia muy interesante con la ayahuasca. Y es la primera vez que puedo decir que soy yo y que estoy muy feliz de la experiencia de ahora, porque literalmente pude liberar un montón de cosas y ser yo, o sea, ya poder vivir y sentir y vibrar desde el ser yo, y yo espero que eso pueda ser un poco el sentir de todos saliendo de aquí. La verdad es que, o sea, una experiencia increíble. O sea, no sé si es que hayan palabras suficientes para describir lo lindo del proceso. Y lo lindo también es que las personas que sostienen el espacio tienen claro lo que hacen. Estoy contento con la experiencia, aún sigo asimilándolo, me levanté hace un rato también, entonces estoy asimilándolo, pero gracias es lo que recuerdo que le decía el Javi, gracias Javi, y esa es a lo que vine. Y ya cuando llegué el primer rapé, yo cogí al azar y me tocó como que mi punto débil, el femenino. Y yo estaba así como que chuta, ya nada, o sea, que sea lo que Dios quiera. Y en eso así ya lloraba y no sabía por qué lloraba. Y o sea, se me venían como que unas pequeñas ideas a la cabeza. Pero yo decía, no, o sea, yo eso ya he trabajado, ya he sanado. ¿Por qué lloro? Y no podía ni cerrar los ojos, porque cerraba los ojos y seguía llorando y todo. Entonces, después, al día siguiente, ya en uno de el segundo ayahuasca, pero el primero de ese día, yo dije, chuta, ya que sea lo que tenga que ser. Y sentía mis manos entumecidas, o sea, no podía coger ni el papel, estaba así como que con calambres, y era porque no quería soltar lo que tanto me pesaba. Durante mucho tiempo los psicodélicos fueron asociados a espacios recreativos sin contención y sin respeto, lo que ocasionó miedo y confusión.
Pero hoy la ciencia está haciendo estudios muy prometedores que ayudan en casos de depresión mayor, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, adicciones y trauma. Estamos hablando de la terapia asistida con psicodélicos en un espacio responsable y no como una experiencia aislada. Es por eso que en Flor de la Vida trabajamos con DMT, ya que llegan muchas personas con heridas profundas y muchas de las veces esas heridas generan un vacío existencial. No solamente pueden ser heridas o momentos catastróficos, sino rechazos en la familia, problemas que tuvieron en la infancia, rechazos en la escuela, dificultades relacionales, tantas cosas que la persona va guardando en su interior y no los puede procesar. Muchas de las veces esos traumas no se presentan con imágenes, sino es el cuerpo quien los recuerda. Y es ahí donde muchas veces hemos visto que las personas dicen desesperadamente: he utilizado todas las terapias habidas por haber, pero sigo sin sanar. He llegado a entender lo que me pasa, pero no llego a integrar lo que me pasa. Y es ahí donde el DMT, no aislado, sino con todo el trabajo que hacemos en nuestro centro, podemos ir a la raíz del problema para que la persona empiece a integrarlo. Pero cabe recalcar que no es la sustancia sola. Esto no es con fines recreativos, no es para drogarme, no es porque está de moda. Se necesita un proceso complejo de preparación, de experiencia y de integración. La integración es la clave porque no solamente se trata de recordar lo que vivimos en la ceremonia, sino de integrarlo en la vida diaria. Si eso no lo hacemos, la ceremonia, el proceso no se integra y no ha servido de nada. Es por eso que muchas personas repiten experiencias, no les funciona porque no hacemos con la debida preparación el proceso en sí, la experiencia y la integración. Y sobre todo con el respeto adecuado que la medicina merece, que nuestro cuerpo merece, acompañados de profesionales que comprenden al cuerpo en su totalidad. No una moda, no solamente una intención de ayudar. Esto es responsabilidad. Y después de esta integración, simplemente 15 días acompañando a los participantes, hemos tenido unos resultados para mí maravillosos que me llenan, nos llenan, ¿no? De que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo ético, profesional, que llega donde tiene que llegar, ¿no? Vamos a la raíz y a la realidad de las personas. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Pude sanar un dolor que venía, yo siento de todo mi linaje femenino, fue el querer dejar el dolor ahí, como me dijo ese día la medicina, porque es el mensaje que me dijo y que me lleva en mi corazón: el dolor se queda aquí. Y creo que es importante que las personas nos permitamos sentir el dolor que sentimos y saber que hay más allá de eso y que hay un momento en la vida o que es importante que ese dolor se quede ahí y sanar. Entonces sí recomendaría esta experiencia porque creo que debemos permitirnos sentir, pero también permitirnos vivir. Cada día ha sido muy interesante, le he encontrado mucho interés a cada día, a cada situación, entonces siento que ha sido más tiempo el que ha pasado en estos días. En medio, digamos, de todas estas escrituras, de querer escribir, incluso como de querer interpretar por mi cuenta lo vivido allí, he escrito un montón de cosas, pero siento que a la final todo eso se resume justamente a esta última palabra que yo tuve al final de la ceremonia. Que fue la palabra paciencia. Para mí fue paciencia y siento que esta palabra es como que me ha pedido la vida desde toda mi vida. Toda mi vida ha sido esta parte de la paciencia. Wow, estamos aquí, es de verdad todo esto y ¿de qué te preocupas tanto? Entonces, eso es wow, así era todo. La frase luego de la ceremonia. La experiencia fue esto de que cuidando tu energía es la mejor forma de amarte.
Entonces desde ahí mi experiencia se convirtió en una hermosa experiencia y hoy estoy feliz y recomiendo 100% esta experiencia. En mi caso, también fue un poco duro todo el trabajo que lleva después de la ayahuasca, porque no es solo ese rato. Entonces, para mí, todo el trabajo que llevó después sí representó también bastante, porque uno cae en cuenta muchas cosas de su vida cotidiana que antes era como que imperceptible o ya, no pasa nada, ya. Pero en cambio uno con esto, yo creo que a mí me enseñó a poner como que límites a las personas para no seguir uno cargando y guardándose las cosas y todo. Entonces, creo que sí es muy importante toda esta experiencia.